Buenas tardes a todos los asistentes. Universidad de UNIAC les da la bienvenida al conversatorio Ley de Transformación Digital del Estado de la Escuela de Administración Pública. En esta ocasión modera Johan Lagos Pavés, abogado, director de la Escuela de Administración Pública en la Universidad de UNIAC. Cabe destacar que la actividad, al momento de que se desarrolle, daremos un paso para una ronda de preguntas que pueden encontrar y dejar en el buzón de texto de la plataforma Zoom. Así que sin más preámbulos, les damos la bienvenida a todos y en este caso damos paso a Johan. Johan, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Muy Bienvenido buenas sea. tardes a todos, a toda la audiencia que se ha podido conectar el día de hoy. Quiero enviar un saludo especial a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros titulados, a nuestros docentes y al público general que se ha podido conectar de forma virtual en esta tarde calurosa. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor, don Rodolfo Herrera Bravo, quien participa en nuestra primera actividad de extensión de esta Escuela de Administración Pública, que viene a marcar un primer hito de una serie de actividades que iremos desarrollando al futuro, con el objetivo de ir dando un sello, un distintivo, una esencia a nuestra carrera de Administración Pública en nuestra universidad. Por lo demás, teniendo en consideración que nuestra carrera es 100% online, generar estas instancias adquiere un valor especial, pues permiten conocer y de cierta forma acercar a esta masa de estudiantes de forma virtual con esta escuela, con esta dirección y con la universidad en general. Rodolfo, nuestro expositor, es abogado, magíster en Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente cursando un magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es un profesional con vasta experiencia en el ámbito público, principalmente en áreas de contratación pública, procedimientos administrativos y compras públicas. Rodolfo nos ilustrará el día de hoy acerca de esta Ley de Transformación Digital del Estado, que se encuadra en el marco de una modernización del Estado que viene de la mano con la época en la cual estamos viviendo, una época en la cual a diario ciertos procesos o actos los llevamos a cabo a través de medios digitales. Por lo tanto, el Estado tampoco puede estar ajeno a esta situación, que es global y mundial, y bajo este escenario y contexto, Rodolfo nos va a explicar el paso a paso de esta ley de transformación digital en cuanto a estos procedimientos administrativos que se llevan a cabo con la administración del Estado, deberán llevar a cabo por medios electrónicos, dando mayor eficiencia y eficacia a estos mismos. Sin más que aportar, dejo al experto y expositor Rodolfo. Gracias. Yo creo que todos, todas, de alguna forma tenemos alguna conversación pendiente con alguien, algún proyecto, quizás algún estudio que no finalizamos, aprender algún idioma, hacer algún viaje, arreglar algo en la casa, probablemente. Y eso permanentemente lo vamos pateando, postergando. Estamos diciendo, ya, parto mañana. Mañana voy al gimnasio. Bueno, pasado mañana. Al mes siguiente voy al gimnasio y empezamos a patear cosas. Y eso nos pasa a todos, y no necesariamente eso es flojera, eso muchas veces son las prioridades que van cambiando, las urgencias, los olvidos y los recursos, en fin, muchas razones que pueden justificar la procrastinación. Eso es, empezar a postergar una serie de situaciones, algunas de ellas muy importantes, en el tiempo. Les comento, para que vean la relación de por qué digo esto. Yo llevo más de 20 años trabajando no solo en la parte académica y asesorando empresas, sino también en el sector público. Y me ha tocado la suerte de participar en muchos proyectos tecnológicos. Por la misma especialidad he sido abogado en varios proyectos tecnológicos vinculados
a contratación pública, transformación digital, gestión electrónica, procedimientos electrónicos, en fin, muchos procedimientos bien interesantes en este sentido. Y me he dado cuenta que independiente de si es un órgano con recursos, si es un órgano grande o chico, da lo mismo, si el órgano público está abordando temas tecnológicos, muchas veces cae en la procrastinación. Eso va a ser parte un poco de una pregunta que nos vamos a tratar de responder al final. Si el Estado, en materia tecnológica, es un Estado procrastinador, ¿de qué manera esta ley de transformación digital va a dar las manos suficientes para poder resolver esa situación? Un problema quizás endémico, quizás en materia de la visión tecnológica que hay en el Estado. No estoy diciendo claramente que aquí hay un problema de que no se haga la pega, que no se hagan las cosas, que no tengan capacidades. Han habido proyectos muy importantes, bien significativos, emblemáticos para otros países que han venido a visitar y ver cómo se han realizado algunos proyectos de transformación, pero yo creo que la principal observación que quiero plantear acá es que el tiempo ha sido quizás demasiado el que hemos esperado. El año aproximadamente el 2006, más o menos, yo en ese minuto estaba trabajando en la Contraloría, ¿ya? Y en ese momento, me acuerdo todavía que el Contralor nos llama a una reunión, a una audiencia, y yo no sabía mucho a qué se refería, voy y veo todos los jefes de división, algunos de tecnología, y bueno, empiezo a escuchar por qué era eso. La Contraloría había conseguido un crédito del BID para modernizarse. Y un crédito bien interesante, hartos millones de dólares para poder transformar en varios aspectos la Contraloría. Estamos hablando de hace casi 20 años, un poco más, o sea, poco menos de 20 años. Y en ese proyecto había mucha automatización de procedimientos. Había, por ejemplo, uno de los focos estaba en el tema del registro de personal, que hoy conocemos como CAPER. Eso nace de ese proyecto. Flujos para automatizar la gestión interna, documental de la propia Contraloría. Y eso es Sistradoc, un sistema que hoy utiliza la Contraloría. Validaciones hacia la rendición de cuenta electrónica, también. Y entre otras cosas estaba la toma de razón electrónica. Y tuve la suerte de estar dentro del equipo técnico que se dedicó a trabajar en este proyecto. Estuvimos trabajando, yo creo que por lo menos un par de años, bastante intenso en materia de darle un marco jurídico y también un tema técnico a esta forma de gestión. Eso, como les digo, hace bastantes años. El año 2017, yo ya estaba trabajando en otro servicio, y la directora de ese servicio me dice, Rodolfo, ¿por qué no vas a Contraloría? Porque queremos hacer toma de razón electrónica. Ya tenemos bastante aceitado un poco el procedimiento interno y queremos ya dar ese salto e ir a hacer tramitación electrónica de la toma de razón. Perfecto, dijo la reunión, me atienden y me reciben precisamente dos informáticos con los que había trabajado hacía fácil 10 años, más de 10 años, casi 15 años antes en el proyecto de transformación de la Contraloría. Ah, Rodolfo, qué bueno verte. ¿Y aquí qué necesitas? Mira, yo vengo a tratar de ver cómo podemos realizar la toma de razón electrónica de nuestras resoluciones que están afectadas. Y se miraron medio, como que tenían un secreto ahí detrás. Ya, ¿para cuándo lo necesitan? No sé, cuanto antes mejor. Ya estamos con los documentos, los podemos generar electrónicamente y ningún problema. Ya, pero mira, es que vamos a tener que dimensionar porque no tenemos toma de razón electrónica. Hay unos proyectos con algunos servicios, pero no es algo masivo. Entonces habría que generar un proyecto especial para ver la factibilidad y bla, bla. Y en definitiva, un proyecto que yo me fui de la Contraloría
hacía más de 15 años, o sea, como 15 años antes, donde habíamos avanzado mucho durante 2 años en ese proyecto, todavía no estaba terminado. Y es relevante, de alto impacto, pero no estaba terminado más de una década después. Y ese es solo un ejemplo, no es para decir que la Contraloría es una situación especial. Lo he visto en muchísimos servicios. Esa situación deriva en que es necesario hacer esfuerzos para poder transformar al Estado, pero que no son novedad. No es algo que surja hoy con esta ley. Y a eso quiero llegar. Hay un problema que tenemos que abordar y es ese Estado procrastinador. Ahora, aquí hay que entender algo bien interesante que es el contexto legal para poder abordar, porque esto es a través de una ley, se trata de transformar al Estado, resolver una serie de problemáticas que son reales, por ejemplo, descoordinaciones en los servicios, falta de mayor preocupación por la eh, automatización de documentos importantes, eh, duplicidad. Muchas veces se trabaja en papel o se trabaja electrónicamente, pero se genera un original en papel, que luego se escanea. Entonces se hacen dos pegas a la vez, 3 veces la misma pega. Entonces hay que arreglar muchos detalles. Personas que van a hacer un trámite ante la administración y le piden documentos que ya se los pidió hace un mes atrás a otro servicio que los debería tener. Situaciones de ese orden. Entonces ya es oportunidad de hacer esos ajustes. Sin embargo, aquí hay que entender cuál es este contexto de la ley, porque ese es el foco. De qué manera esta ley de transformación digital va a ayudarnos a superar esa procrastinación que les estaba hablando o esa demorar y demorar proyectos importantes en materia tecnológica en la administración. La ley es la 21.180 del año 2019, comenzó a regir a partir de que se dictaron una serie de reglamentos que estaban mencionados en la ley para poder ir materializando más su aplicación, y esta ley comenzó a regir a mediados de este año, pero no de manera inmediata, por supuesto. Tiene todo un periodo de vacancia y una gradualidad que les voy a explicar. Esta ley, sin embargo, como les digo, no es el primer punto de partida de la transformación digital del Estado. Esto data de mucho antes, donde ya era factible, desde el punto de vista normativo y además técnico, porque existía la tecnología suficiente, ya era factible transformar al Estado, transformarlo digitalmente. Pensemos, el año 2002, estamos finalizando el 22, el 2002 se dicta la ley y el reglamento de la documentación electrónica. Ya en esa fecha, el año 2002, existió un reconocimiento de equivalencia funcional a los documentos y los procedimientos electrónicos que pudiese realizar la administración. Luego se reforzó aún más con la modificación a la Ley de Procedimiento Administrativo, donde reconocía que los procedimientos podían estar en formato electrónico y los expedientes también tener ese tipo de soporte. Por lo tanto, ya desde el 2002 era posible automatizar procedimientos de la administración, generar actos administrativos originales electrónicos. Entonces, ya existía la posibilidad. 2002 al 2022 y recién aún no está hecha la transformación. Ya les voy a explicar cuál es quizás uno de los puntos que aquí incidió. Sin embargo, esta ley también no solo tiene antecedentes. En esta ley hay también documentos que genera, derivados de esta ley, que son bien interesantes. Hay más, pero me parece relevante destacar, por ejemplo, el Decreto Supremo 4 del 2021 de la Secretaría General de la Presidencia, donde se dispone el reglamento de procedimiento administrativo electrónico. Es un decreto que establece un poquito más de detalle respecto de la forma en que los cambios que tiene esta ley se llevan a los procedimientos administrativos electrónicos derivados de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, tenemos ahí un reglamento
con un poco más de especificidad. Y además, me gusta destacar el decreto con fuerza de ley 1 de Cultura del año 21. ¿Por qué? Porque este realiza un aporte muy relevante, muy significativo en una crisis que hemos venido arrastrando por décadas. Es la crisis de los archivos, la crisis documental. No hay espacio donde guardar papeles y eso es una crisis que se viene dando hace mucho tiempo, incluso le afecta al Archivo Nacional, a ese nivel de grave. Y esa situación en gran medida no se ha podido resolver porque le faltaba un impulso también normativo. ¿Cómo me puedo deshacer de los papeles y quedarme con copias digitales que no tienen el problema del almacenamiento físico, de grandes espacios? Puedo en una memoria tener bibliotecas enteras. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? A través de este decreto con fuerza de ley, como les voy a explicar en breve, ahí hay un aporte para ir disminuyendo esa crisis. Entonces ahí tenemos, a partir de esta 21.180, esta ley, nos encontramos con un escenario anterior que le da un piso y que por lo tanto nos dice, ojo, no vamos a partir de cero. Ya hay 20 años antes trabajos al respecto. Y una normativa posterior que está referida a cómo voy a ir implementando luego los procedimientos electrónicos. La estrategia de esta ley. Esto es bien interesante y bien importante porque cambia focos. ¿Por qué durante 20 años no se ha podido hacer un gran cambio? Y quizás ahora sí se logre. Yo creo que es por un tema de estrategia. Primero, ahora se está mirando el procedimiento. Los trabajos anteriores, durante esos 20 años anteriores, se miraban los proyectos principalmente hacia el documento. Vamos a generar el acto administrativo X en formato electrónico. Pero se despreocupaba la forma en que se generaba el documento. Había un esfuerzo en el resultado, en ese acto final, y no en el procedimiento. Ahora, esta ley lo que mira es, hay que transformar el procedimiento. Y consecuencialmente, por supuesto, va a derivar en actos administrativos electrónicos. Pero el procedimiento es el que debe hacer un cambio significativo. Esto es muy relevante. A mi juicio, este cambio de enfoque desde el acto que está consignado en un documento exclusivamente, a pasar a poner el esfuerzo en el procedimiento para generar el acto, puede hacer cambios significativos. ¿Por qué lo digo? Porque me consta que hay muchos proyectos buscaban, por ejemplo, generar la resolución electrónica X. Y, por supuesto, se preocupaban de los formatos que va a tener la resolución, la firma electrónica que se le va a aplicar, que sea compatible, en fin, si va a ser firma avanzada, y trabajaban fundamentalmente en la generación del documento electrónico, esa resolución. Pero toda la construcción previa venía de un procedimiento en papel. Muchas veces lo que se generaba era un original de papel que luego se escaneaba, mucho enredo. Y un ejemplo que les puedo dar ahí, por ejemplo, compras públicas. En compras públicas, la ley de compras públicas establece que todo el proceso de compra se tiene que hacer a través de un portal electrónico, mercado público. Eso implica todo el proceso, desde la generación incluso de las bases debería ser, y con mayor razón debería incluir también la fase contractual. Pero el portal solo permitía cargar documentos, cargar actos administrativos en PDF que referían, por ejemplo, a la resolución que aprueba las bases. Sin embargo, se empezó a analizar, me tocó estar en ese proyecto, y empezamos a ver, más del 70% de las licitaciones son de montos bajos, inferiores a las 100 UTM. Y
y eso es un volumen altísimo de licitaciones. ¿Cuánto se están demorando los servicios en generar estas bases y aprobarlas por resolución? Fácil, más de un mes. Solamente en un tema que tenía un valor económico, una contratación muy baja. Entonces, dijimos, ¿y cómo lo hacen? Bueno, trabajan en un Word, redactan las bases, muchas veces copian documentos antiguos y redactan las bases. Luego de eso las imprimen y las empiezan a revisar. Las cambian o mandan el archivo y van modificándolo ahí, pero trabajan en un formato editable. Y después de eso, cuando terminan, va a firma y las imprimen para que las firmen manuscritamente. Una vez que se firma, esas bases, esa resolución que aprueba las bases, se escanea y se carga en PDF. Y además, después se le pide a la persona que tiene que ingresar esto al sistema, tiene que llenar un formulario electrónico que está en el portal de compra, con los contenidos de las bases. Entonces lo que hace es llamar al que la redactó y mándame el Word porque necesito copiar y pegar. Todo eso para unas bases de licitación inferiores a 100 UTM. Unas bases muy frecuentes, pero de bastante, donde el esfuerzo de generación era altísimo en comparación con lo que se está contratando. Y frente a eso, ¿qué dijimos? Automaticemos. Claro, automaticemos y ya no nos preocupemos tanto del resultado, resolución que genera las bases, sino preocupémonos del procedimiento. Y ese tipo de bases hoy se tienen que realizar a través del aplicativo del portal Mercado Público de las licitaciones L1, que son las de montos inferiores a 100. Es decir, licitaciones que se tienen que realizar, construir en la plataforma Mercado Público. O sea, yo me logueo, ingreso, y ahí empiezo a cargar cláusulas, incorporar cláusulas mías, tomar las que vienen por defecto, las sugerencias que me están dando, y construyo las bases, agrego criterios de evaluación, y todo de una manera preestablecida o que me da al menos orientaciones para ir como un Lego quizá, construyendo con las partes de estas bases. Se puede revisar en la plataforma, no hay que imprimirla, sino es en la plataforma, y luego esto pasa al proceso de visaciones en la plataforma a través de firmas electrónicas, simples pueden ser, y la firma electrónica avanzada de la autoridad con las facultades de firma competente. Ya con eso se carga en el sistema Mercado Público, en la plataforma. Ese procedimiento tuvo un trabajo, me acuerdo, que estuvimos también como 2 años trabajando a la par con la Contraloría para validar las cláusulas, la redacción y todo, y con el equipo técnico de Contraloría también para que no hubiese un problema de seguridad, por ejemplo, o de integridad quizás dentro del proceso. Pero ahí, si se fijan, no nos quisimos detener en exclusivamente generar una resolución electrónica, el resultado, sino cambiar la forma de trabajar para llegar a esa resolución. Esa es la mentalidad que viene a partir de esta ley de transformación digital. ¿Por qué es importante que hayan visto el procedimiento como enfoque? Porque el procedimiento administrativo tiene una fuente constitucional, no es un elemento secundario, tiene relevancia para la validez de la actuación del Estado. Los órganos del Estado no solo actúan válidamente porque los integrantes están investidos para hacerlo y están dentro de la competencia legal, sino también porque lo hacen en la forma que prescribe la ley, o sea, porque siguen un procedimiento administrativo. Y eso significa que esta ley, cuando se refiere a vamos a generar, fomentar los procedimientos electrónicos, no está haciendo un cambio cosmético, es un cambio profundo para la validez de la actuación del Estado. Entonces, en ese sentido, no es un error pensar en el procedimiento más que en el resultado final, el acto administrativo terminal. Segunda estrategia bien relevante. Esta ley establece que
la generación de procedimientos y de actos administrativos electrónicos es obligatoria. Y además para todos. Antes era opcional. Y quizás por eso, en estos 20 años, donde ya la ley, el 2002, decía, sí, usted puede generar actos administrativos electrónicos, procedimientos electrónicos, hágalo, no hay problema. Pero no existía la obligación y no siempre era una prioridad dentro de los proyectos, por distintos motivos, recursos u otras situaciones. Pero ahora no. Ahora es obligatorio la transformación de los procedimientos y del resultado del acto administrativo para todos los servicios. Ya tampoco es solo para unos cuantos que podían tener más recursos a lo mejor y solían ganar premios internacionales, mostrando su avance tecnológico. Aquí la idea es que todos tengan que embarcarse en en el mismo camino. Por eso esta ley dice que todo procedimiento administrativo deberá expresarse por medios electrónicos. Todo. Y salvo excepciones legales, que en definitiva igual llevan a que esas actuaciones que no se hagan electrónicamente se digitalicen para que pasen a este expediente electrónico. Entonces, todo esto tiene que expresarse a través de medios escritos y en ese sentido esos medios escritos van a ser electrónicos. Tercera idea importante en la de esta ley, de la estrategia, se implementa de forma gradual. Claro, si vamos a embarcar a toda la administración, primero hay que ver que esto no puede ser de inmediato, no vamos a cambiar una situación que ya se podía haber adelantado en 20 años y hacerlo todo ahora rápido, en un año, 2 años, no. Tiene que haber una implementación. Y esa implementación además es por distintas actividades que les voy a explicar. Y es gradual, a partir de tu propia realidad como servicio y también en el tiempo. No siempre las implementaciones graduales son garantía de éxito. Eso también hay que tenerlo claro. A veces yo también me ha tocado ver leyes donde se implementa dando años, etapas y años de implementación y que si no hay un seguimiento claro, si no hay una fiscalización precisa, una auditoría quizá a lo mejor detrás, eh, o recursos incluso, no necesariamente se concretan. Ejemplo, el decreto 83 de seguridad de la información del 2005. Ese decreto, en esa época, en 2005, trae una norma técnica de seguridad de la información y la hace aplicable de manera obligatoria para los órganos de la administración del Estado. Pero dice, por supuesto, no vamos a cambiar, si antes no teníamos nada claro en materia de la seguridad de la información y ahora sí vamos a exigir varias medidas, demos gradualidad. Y se establecieron niveles de implementación con fechas, con años, para ir implementando. Y no se cumplieron, por supuesto. No, la gran mayoría de los servicios no implementó la ley pese a la gradualidad que tenía. A veces se pidieron prórrogas, en fin, no fue fácil esa implementación y de hecho todavía no existe la implementación del todo correcta. La forma en que se trató de impulsar precisamente esa medida fue a través de los PMG, de los planes de mejoramiento de gestión y de establecer metas institucionales donde si no se cumplía unos compromisos previos del servicio a cumplir, avanzar en el cumplimiento de esa normativa, si no llegabas a eso no recibías un bono para todos los funcionarios del servicio. Y eso, por lo tanto, forzaba que los servicios tuvieran que trabajar en estas actividades. Entonces, hay un problema de que la implementación gradual no siempre es garantía de éxito. No basta con decir, ya, te doy plazo. Arréglate tú, pero yo te doy plazo. Eso no es una respuesta suficiente. Tiene que haber acompañamiento. ¿Y de qué forma se hace esta gradualidad? La ley distingue 3 grupos. Fundamentalmente en un primer grupo, el grupo A es la mayor diversidad porque apunta a los servicios, a los servicios públicos en general, los ministerios, las subsecretarías, la generalidad de los órganos de la administración del Estado, a excepción de las municipalidades y gobiernos regionales.
Esos otros dos, las municipalidades y los gobiernos regionales, eso apunta principalmente a los grupos B y C. Y la diferencia entre el B y el C es el nivel de desarrollo tecnológico que tienen. Están más adelantados o no en materia de transformación digital, y por ende los que están más adelantados dentro del sector municipal van a estar en el B, y los que necesitan más ayuda y más tiempo están en el C. Ese es un primer punto, distingue por grupos. Y además establece fases, 7 fases. Fases que se tienen que cumplir entre este año y el 2027, se va avanzando. O sea, el último servicio público que deberá transformarse digitalmente tiene que hacerlo al 31 de diciembre del 2027, o sea, a finalizar el año del 2027. O sea, tenemos plazo, pero no es tanto tampoco. Así que eso hay que tenerlo claro. Estos plazos se consumen rapidísimo. ¿Qué es lo que hay que implementar? En estas fases son las siguientes. Primero hay una fase de preparación, que es precisamente la de este año, donde yo debo identificar los procedimientos. Bueno, después las voy a explicar con un poquito más de detalle. Una fase de preparación donde identifico mi situación, mis procedimientos. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Dónde están esos procedimientos? Y el próximo año se van a catalogar precisamente esos procedimientos. Se les va a dar algún tipo de código para poder después relacionar esos procedimientos con los sistemas automatizados, centralizados que se están generando en este minuto. Ya también les voy a explicar. Segundo, el 2023, el próximo año, hay que trabajar muy firme en lo que son las comunicaciones electrónicas entre los servicios públicos. El típico oficio que le manda un servicio a otro pidiéndole un informe, por ejemplo. Esas comunicaciones entre servicios son foco del año 2023. Ahí tiene que trabajarse sobre esa implementación en particular o con mayor detalle. El 2024 hay que empezar a preocuparse de la fase inicial de los procedimientos electrónicos y cómo esa fase inicial se va a poder realizar de manera digital. Por ejemplo, en términos simples, yo quiero iniciar este trámite a través de un formulario electrónico. Bueno, hay que construir esos formularios. Yo quiero dar la posibilidad de que ingresen un archivo digital, como si fuese un papel que ingresan por oficina de parte. Bueno, hay que armar una oficina de parte virtual, por ejemplo. O puede que yo tenga, dentro de mi usuario, llegue gente con papeles. ¿Y cómo hago eso para poder ingresarlo? Bueno, tiene que haber un momento donde eso yo lo voy a digitalizar, ese papel, para que entre al expediente electrónico. Entonces, esa fase inicial de los procedimientos administrativos en forma digital se va a trabajar con fuerza hasta la implementación del 2024. El 2025 se va a trabajar sobre la interoperabilidad, ya cómo conversan, esta capacidad que tienen los sistemas para conversar, aun cuando haya diversidad entre ellos, y sobre todo se va a dar porque a partir de esto va a poder materializarse un derecho que está reconocido con mayor precisión en esta ley de transformación digital. Enseguida se lo digo. El 2026 es el momento fuerte quizás para 3 grandes actividades a realizar. De hecho, recuerden, 2026, yo dije terminaba esto el 2027, pero el grupo A, el grupo donde está la gran diversidad de servicios públicos, termina el 2026. El 2027 es más bien para los grupos que están más rezagados. O sea, en rigor, la gran mayoría de los servicios va a tener plazo desde lo que queda de diciembre de este año hasta el 2026. O sea, también más corto aún. Y ese 2026 tiene que estar implementado lo relacionado con expedientes electrónicos. Cada servicio tiene que tener traducidos sus procedimientos administrativos en expedientes electrónicos que dentro de su plataforma. Notificaciones electrónicas, donde cambia el modelo al que estamos habituados con la carta certificada o la notificación personal. ¿Cómo voy a poder notificar de forma electrónica a los interesados en el procedimiento administrativo? Y también, una que es bien interesante, bien importante, y hay que ver el esfuerzo que va a demandar, la digitalización de los documentos en papel.
también hay que poner el foco ahí en la digitalizar, escanear esos papeles que se tienen o que se reciben, escanearlos para poder permitir que ingresen al expediente electrónico. Como ven, hay acciones definidas, hay plazos de años en los que se debería estar trabajando. Sin embargo, les quiero comentar algunas cosas muy breves sobre esto. Primero, en la fase de preparación que comenzó este año y que el próximo año debería estar apuntando más que nada a una suerte de catalogación, es una fase que no me consta, por lo que he visto, conversado con distintos servicios, no me consta que todos estén al mismo ritmo. Entonces ya hay un tema de preocupación. Ahí hay que poner más esfuerzo porque es necesario identificar qué procedimientos administrativos tengo. Y ver efectivamente qué tipo de procedimiento administrativo voy a considerar. Me explico. Todos tenemos procedimientos para trabajar. Todos. Muchos de ellos ni siquiera se formalizan. Son formas de trabajo. Ahora, cuando hablamos de un procedimiento administrativo hay una formalidad, porque esa forma de trabajar, primero, debe constar por escrito, y segundo, debe finalizar en un acto administrativo. O sea, tampoco el resultado es cualquier cosa. Ese tipo de procedimientos que son de carácter administrativo, con una serie de actos trámite y que derivan en un resultado, o tienen como resultado un acto administrativo terminal o final, esos son los que debería yo identificar. Principio. Por lo tanto, si yo tengo un procedimiento interno para hacer algo, un tema de reportes internos, y tengo todo esto en una norma, por alguna ISO, por ejemplo, tengo documentado ese procedimiento, ese no es el foco al que hay que poner atención, ¿ya? Pongan el foco siempre en los procedimientos administrativos que derivan en un acto administrativo terminal, en el entendido de cómo lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.880. Pero aquí hay que trabajar, hay que identificar cuáles son esos procedimientos, qué etapas tienen, quiénes son los responsables en estas distintas etapas del procedimiento, y hay que además tener claridad sobre, ¿voy a necesitar dentro del procedimiento comunicaciones con otros órganos? ¿Sí? ¿No? ¿Voy a necesitar notificar? Yo creo que sí, porque de alguna forma voy a tener que hacer público el acto, si es que afecta a un tercero. Esas situaciones ya me fuerzan a tener claro los hitos, porque van a decir, van a poder, voy a tener que después vincularlos con las otras etapas. Acá, yo creo que después de este periodo, por el tema de tiempo, va a ser necesario que no solo se identifique el procedimiento, sino también se analice y se puedan hacer verdaderos rediseños de muchos procedimientos administrativos que en este minuto es probable que se automaticen reflejando los mismos vicios o entropías que podrían existir ya en el procedimiento administrativo y llevarlo ahora a un procedimiento digital. Tiene que, ojalá, y lo veo difícil por un tema de tiempo, se pudieran establecer procedimientos rediseñados. Eso sería óptimo, realmente óptimo para la mejor gestión del Estado. La segunda fase es la fase de comunicación oficial entre los órganos. Ya se está avanzando en esto porque aquí hay dos tipos de acciones. Unas que tiene que hacer cada órgano público. Va a tener que contratar los software, ver su plataforma, preocuparse de su propia realidad. Y hay otras que se están realizando de manera centralizada. La Secretaría General de la Presidencia, a través de la División de Gobierno Digital, y hay otros servicios también, están trabajando. Y una de ellas es la plataforma en la cual se van a realizar estas comunicaciones oficiales. No es que los servicios tengan que inventar de qué manera se van a relacionar. Van a tener que usar la plataforma que tiene la Secretaría General de la Presidencia para estos efectos. La fase de inicio del procedimiento, también aquí hay más libertad, entre comillas, pero libertad para que cada servicio determine cómo inicia sus procedimientos. No es que todos van a tener que partir con un formulario, si el servicio
pretende, por ejemplo, tener una oficina de partes virtual para ingresar, recibir archivos, por ejemplo, tendrá que definirlo. Ahí hay un poquito más de libertad al respecto, pero tiene que trabajarse en esto muy, muy fuerte. Un ejemplo bien importante es un adelanto quizás como para ver hacia dónde va esto, lo podemos encontrar en el portal de transparencia. Un portal de transparencia refleja el procedimiento administrativo de la ley de transparencia. Es un portal diseñado por el Consejo para la Transparencia. Este portal tiene prácticamente todas las acciones posibles de un procedimiento de solicitud de acceso a información pública diseñadas dentro de ese portal. Eh, Me tocó a mí trabajar como encargado de transparencia y como delegado de protección de datos también, bueno, durante algunos años en otro servicio, y lo usaba a diario. Y me consta que todos los pasos estaban de una u otra forma modelados dentro de ese portal. Y la forma de ingreso era precisamente fomentar el canal digital a través de formularios. La gente ingresaba al portal y tenía que llenar un formulario electrónico, tiene que hacerlo, de hecho, sigue este mismo, llena un formulario electrónico y con ese formulario, con los datos obligatorios, y eventualmente podría llenar algunos que se les dan de manera opcional, ahí recién se canaliza, se le asigna el número, llega al servicio y además se le da acuse de recibo automático a la persona que ingresó la solicitud. Con ese código va a poder hacer seguimiento también a su solicitud. Y esto está replicándose en distintas plataformas. Entonces, quizás va por ahí un modelo en cuanto a la simpleza hacia la ciudadanía. Hay que quizás verlo por ahí. Eso respecto a la fase de inicio de procedimiento. Lo que les mencionaba, se pueden ingresar. Por supuesto, hablar de transformación digital no es un cambio mágico donde ahora todas las personas tengan medios tecnológicos, todas estén alfabetizadas digitalmente, no todas tengan la predisposición, además, para el uso de medios digitales. Pero la ley establece excepciones donde se permite no utilizar el medio electrónico para el ingreso el inicio del procedimiento o para la presentación de documentos o para la notificación. En algunos casos establece excepciones. Y aquellas personas que carecen de medios tecnológicos y que solicitan estar en una excepción y se les concede, esas personas que no tienen acceso a estos medios electrónicos, excepcionalmente van a estar autorizadas para presentar, por ejemplo, papeles. Y esos papeles van a ingresar al servicio, a ese procedimiento, pero no se van a tramitar en papel, en rigor. Se van a tener que tramitar también con un formato digital. Y para eso hay toda una etapa que les dije que es del 2026 de la digitalización. Es muy importante este punto porque, sobre todo al principio, va a haber una convivencia. Yo necesito comenzar con este procedimiento y el documento que es el antecedente, bueno, eso está en papel, si esto es antiguo, entonces no lo tengo en formato digital. Eso al principio va a darse mucho, estas situaciones híbridas. La otra fase es la interoperabilidad, y yo les decía que esta forma de poder hacer conversar a las bases de datos de los servicios es muy relevante, sobre todo respecto de este derecho. Con la Ley de Transformación Digital se explicita y se fortalece el derecho a eximirse de presentar documentos. O sea, yo tengo el derecho a eximirme de presentar documentos que no corresponden al procedimiento o que emanan y se encuentran en poder de cualquier órgano de la administración del Estado. ¿Sabe que yo no le voy a entregar el certificado del registro civil? Sí, porque eso lo tiene el registro civil. Pídaselo usted, servicio, al registro civil. Él se lo tendrá que mandar. ¿Y cómo se lo va a mandar? A través de algún tipo de comunicación previamente diseñada e implementada para que interoperen las bases de datos. Si mi procedimiento siempre pide tales y cuales documentos
Bueno, estos documentos, ¿dónde los puedo obtener? Directamente. Los obtengo de tesorería, los puedo obtener de impuesto interno, del registro civil, del registro de proveedores, en fin. Eso debería estar automatizado. Ese es el sentido de esto, de que la persona no tenga que llevar el documento, sino que lo pueda compartir o acceder directamente a la administración. La fase del expediente electrónico es importante por lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista jurídico, este expediente electrónico no hace más que reflejar el principio de escrituración que le da certeza y hace predecible el comportamiento de las autoridades. Lo que hace este principio de escrituración es dar una... A ver, hay una pregunta. Ya, voy a verla enseguida esa. Rodolfo, si El quieres principio de escrituración la entonces leemos se al final. materializa a través de medios electrónicos y se logra este principio de escrituración con los procedimientos electrónicos. Eso no hay problema. Y gracias a la ley de firma electrónica, si llevan firma electrónica esos documentos, también tienen la equivalencia funcional, es decir, vale lo mismo que si hubiesen sido hechos hoy en papel. En este sentido, ¿cómo se incorpora los documentos a este expediente? En el formato original, que puede ser un original electrónico, lo puedo hacer también a través de una copia digitalizada del papel, y esa copia la puedo presentar yo directamente, o le puedo entregar el papel al funcionario para que éste lo digitalice. Todo eso son procedimientos que tienen un poquito más de detalle dentro de la ley y el reglamento. Y también podría yo no pedirle que me entreguen documentos, sino que me llenen datos en los campos de ciertos formularios. De esa manera yo podría estar ingresando información hacia el expediente. Les mencioné que pueden darse expedientes híbridos, pueden haber situaciones donde va a convivir el papel con lo digital. Eso tiene que ser excepcional. La mirada de esta ley es que eso sea solo de forma excepcional. Y si es excepcional, la idea es que lo que está en papel vaya a un formato digital, sí o sí. Sin embargo, es probable que yo me encuentre con que hay ciertos documentos de papel que no los puedo digitalizar. Por ejemplo, porque son muchas páginas, o sea, una cantidad excesiva de páginas. Sí, son 10.000 páginas. Yo no puedo estar ahí escaneándole 10.000 páginas. O los formatos, por ejemplo, no permiten el escaneo, por ejemplo. Sí, esto es un plano enorme que no tengo cómo poder hacer la digitalización. En esas situaciones donde existe esta imposibilidad, lo que ocurre es que en el expediente electrónico se hace referencia dónde está ubicada esa pieza del expediente física, dónde quedó en custodia ese papel, ese certificado, ese plano, ese objeto físico, por ejemplo, que se está teniendo en consideración en un sumario, en fin. Entonces, eso lo tengo que dejar con una referencia desde el expediente. En las notificaciones electrónicas también van a ser bien interesante el cambio, porque por un lado, nos vamos a notificar, la notificación se va a realizar a través de un domicilio digital único, el DDU. Y este es un medio electrónico para que una persona pueda recibir las notificaciones que vienen desde un procedimiento electrónico, procedimiento administrativo electrónico. Los DDU, en términos bien simples, pueden ser dos formas de domicilio digital único. Uno, a través de una casilla única que se le entrega a toda persona que tenga un RUN o un RUT, tiene una casilla única proporcionada por el registro civil. Lo mismo que con la clave única. La clave única nos la entrega el registro civil, todos podemos tener acceso a ella, y en el caso de la casilla única, lo mismo. O bien, también yo podría tener un correo electrónico, pero ese correo electrónico hay que validarlo para que valga como precisamente domicilio digital único. Y yo me hago cargo de que ese se mantenga activo, que permita recibir las notificaciones, ¿ya? Entonces, esa es una situación donde el domicilio digital es donde yo voy a enviar las notificaciones del procedimiento. Las notificaciones
se tienen que enviar siempre al domicilio digital único, a este DDU, sea tu casilla o tu correo. Y estas notificaciones tienen la siguiente particularidad. Hay una plataforma centralizada para la notificación. Quiere decir que se notifica desde esa plataforma. Y esa plataforma manda información a tu expediente electrónico, al que está en el servicio, dando los datos de que se practicó la notificación. Es decir, cada servicio público no tiene que armar un aplicativo para notificar. Tiene que integrarse con, su expediente los tiene que integrar con esta plataforma centralizada de notificaciones. Y de esta manera, es esa centralización la que va a facilitar las notificaciones, si no sería muy dispar, muy complejo que todos tengan las mismas formas de notificar. Esto quien lo maneja también lo está viendo como coordinación, ahí lo está viendo la Secretaría General de la Presidencia. Las notificaciones se van a entender practicadas con este domicilio digital único, transcurridos 3 días hábiles administrativos, o sea, de lunes a viernes, sin considerar feriado, desde que se envió al domicilio digital. O sea, desde que de esa plataforma se envía al domicilio digital, hay una presunción de que al tercer día, hábil, administrativo, se entiende practicada la notificación. No es una notificación donde yo tenga que esperar que alguien abra el archivo, ingrese al archivo, sino que es una presunción por el tiempo. Transcurren 3 días, se entiende notificado. Hay excepciones, como les explicaba, donde las personas podrían no tener que acudir a este modelo. Y, por ejemplo, y por supuesto solo excepcionalmente, y permitir, por lo tanto, que ingresen documentos en papel, que sean notificados de manera como lo hacemos hoy, personalmente o a través de una carta certificada. En fin. Esas situaciones las establece la ley y dice que, en términos bien generales, si las personas pertenecen al porcentaje de hogares vulnerables, si es que tiene un domicilio en una zona, una localidad que está aislada, desde el punto de vista tecnológico también, si la persona es mayor de 60 años. Aquí solamente el tema de la edad, no es necesario que haya otros elementos de vulnerabilidad, de no acceso a medios. Yo a veces explico aquí, podría ser Bill Gates, que diga, no, que yo notifíquenme en papel porque yo no quiero tecnología. Pero si usted, que de los que más sabe de esto, ya, bueno, pero tengo más de 60 años, así que no. Se la sola edad. Y las personas con discapacidad que estén en registros que puedan demostrar esa discapacidad y que les dificulta el ser notificado electrónicamente. ¿Ya? Entonces, esos son casos que están indicados en la ley como excepción y en el reglamento. Ya me queda poco tiempo, entonces voy a ir por las ideas precisas. Fase de digitalización de los papeles. Ya al final, estamos en el 2026. Ah, no, antes. En la fase de los expedientes, es un esfuerzo importante el que tienen que hacer los servicios. ¿Por qué? Porque cada servicio se tiene que hacer cargo de sus expedientes electrónicos. No hay una plataforma centralizada de expedientes. No hay un proyecto que diga, este es un gestor documental común, que todos usan. Entonces, ahí se puede ver diferencias entre los servicios y en la medida que tengan unos recursos. Hay apoyos, por supuesto. La CEPRES, la División de Gobierno Digital, apoya en este punto, pero no es que exista un procedimiento modelado a través de un expediente electrónico común para todos. Entonces, ahí hay que tener ojo con esa fase. En la de digitalización, aquí cobra mucha importancia lo que les mencionaba con este DFL de cultura, porque antes de esta modificación, yo podía escanear documentos de papel y dejarme una copia digital, sí. Pero ¿podía eliminar el original electrónico? No, en principio no. Tendría que tomar una serie de otros resguardos para ver si es factible la eliminación de ese original y me quedaría siempre con una copia.
Sin embargo, en esta ley de las microformas, se establece, la ley 18.845 se establecía ya antes que las microfichas, que eran copias, que son copias de papeles también, tenían valor de original. Y por ende, se podían eliminar esos papeles y quedarme con esas copias en ese formato. Ahora, en ese minuto no incluía las copias digitalizadas, lo que escaneaba. Pero con esta ley sí, lo que viene desde una microforma generada por digitalización, el escaneo, transformar a formato digital, va a tener el mismo mérito que los documentos originales. Y eso permite, por lo tanto, que en ciertas condiciones, transcurriendo ciertos años, 10 años, por ejemplo, para los actos administrativos, se puedan eliminar esos papeles, dejando la copia digital como original. Esto no es un tema menor. Todo el proceso de digitalizar, todo el proceso de dar copias autorizadas de estos documentos, en fin, lo tiene que asumir un funcionario que tiene el carácter de ministro de fe. O sea, porque esto lo vea archivo y oficina de partes, por ejemplo, no quiere decir que se lo voy a dar a alguien castigado. No, se fue castigado, oficina de parte, y ahí se encarga además de la digitalización. Momento. Es la persona que tiene un rol importante y una función de ministro de fe respecto de los documentos que se digitalizan para el procedimiento electrónico. Así que implica darle bastante peso. Y ya finalizando, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se tiene que ver esto? Aquí estoy mostrando el ecosistema. Si se fijan acá, está la plataforma abajo de todo órgano público. Esta es mi plataforma, yo puedo tener distinta tecnología detrás, da lo mismo, tengo externalizado en la nube algunas cosas, en fin, uso la red de gobierno, en fin. Pero dentro de esta plataforma va a existir, o tiene que existir, expedientes electrónicos, expedientes que reflejen mis procedimientos administrativos. En ese expediente se tiene que reflejar. Y para esto, ese expediente va a reflejar el procedimiento administrativo en las distintas fases que hoy se reconocen en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y esas fases son la de inicio, la de instrucción y la de finalización. Respecto del inicio, tengan presente que esto se puede, hay una etapa donde me tengo que preocupar de cómo va a iniciar el procedimiento, a través de un formulario, por ejemplo, y ese formulario puede que tenga datos que yo los pueda precargar, que vengan de otro lado. Ahí, entonces, voy a tener que actualizar la plataforma integrada de servicios del Estado. También es probable que para ese trámite, por ejemplo, yo tenga que entregar algún tipo de datos personales de carácter sensible. Y en ese caso, eso va a requerir una autorización desde una plataforma de autorización de tratamiento de datos sensibles que hay que crear. Desde ese punto de vista, entonces, se está tratando de vincular con la ley 19.628. Ahí yo tengo reparos, me parece que no aplica correctamente la ley de datos personales, este autorizador para los datos sensibles en el caso del Estado, pero ese es un tema para otra charla. Y también, de alguna manera yo tengo que identificarme cuando estoy iniciando el procedimiento y se fomenta la clave única como el identificador para este tipo de procedimiento administrativo. Luego, en la fase de instrucción, puede que yo me encuentre primero con situaciones en las que a lo mejor voy a necesitar comunicaciones con otros servicios, pedir oficio, responder, en fin. Y ahí está la plataforma centralizada del DOC digital. Esa es la plataforma que se está potenciando para la facilidad de las comunicaciones entre órganos. Y también puede que me encuentre la situación de necesitar digitalizar, que es lo que le acabo de decir hace unos pocos minutos. Y ahí tendré que nombrar a las personas al ministro de fe, tengo que preocuparme de los repositorios, el equipamiento para digitalizar. Y en la fase final, lo que se busca es generar un acto administrativo. Ese es el sentido que le da la ley de procedimiento administrativo. Y para ello voy a tener, por ejemplo, que tener cuidado debo tener firma electrónica avanzada,
es que es un acto administrativo en calidad de instrumentos públicos, tienen la obligación de firmarse con firma avanzada, resoluciones, decretos, contratos de la administración, estamos hablando, eh, los dictámenes, los acuerdos de órganos colegiados y los instrumentos públicos en general. Entonces, deberán llevar firma electrónica avanzada. Y eso ya hay que preocuparse de eso de manera rápida. Tienen que quedar en un repositorio especial para los actos que lleven firma electrónica avanzada. Y esto no viene desde esta ley, esto viene de mucho antes, del 2002. Y finalmente, ese acto administrativo lo tendré que notificar. Entonces, ahí está el vínculo con la plataforma de notificación electrónica hacia el domicilio digital único. Entonces, lo que viene ahí fue un barrido general de esta ley y se basaba en la siguiente pregunta que yo había hecho sobre la procrastinación. Lo que están viendo ahí es el cuadro de Leonardo, La Virgen de las Rocas. Un cuadro, que esta es la segunda versión de ese cuadro, que demoró más de 20 años en terminar. Más de 20 años en pintar un cuadro. Bueno, Leonardo da Vinci era muy procrastinador, pero eso no quiere decir que haya sido un flojo, que no haya hecho nada, hacía mucho, pero dejaba mucho tiempo quizás los proyectos. 20 años en pintar este cuadro. Nosotros nos hemos demorado 20 años en la administración para poder transformarlo, teniendo las herramientas y teniendo las posibilidades. Pero no tenemos que pintar obras de arte. Aquí hay que mejorar la gestión, tenemos que corregir errores y además no nos están pidiendo que todo sea de inmediato. Lo importante es que no pensemos que hay que hacer una obra de arte al final de esto. Y por eso van a haber etapas que quizás no van a salir perfectas al principio de la transformación digital, pero no podemos quedarnos esperando. Ese quizás es el principal punto que hay que tener en cuenta en este momento. Ya hemos esperado mucho. Hemos esperado más de 20 años y ahora esperemos un resultado más apropiado. Yo creo que con eso he hecho ya un barrido importante de los elementos importantes de esta ley, así que estoy atento. Muchas gracias, Rodolfo. Bien clara tu explicación en torno a cómo surge la ley, cómo se está implementando en cuanto a la gradualidad. Muchas gracias por la presentación, de verdad. Ahora voy a proceder a leer un par de preguntas que hicieron en el foro. El primero de ellos es de Manuel, que señala: estimado profesor, ¿cómo se visualiza el beneficio al usuario del sistema con la implementación de esta ley? Las voy a leer las tres para que las conteste en el acto. La segunda pregunta de Miguel, que señala: esta ley igual seguirá pidiendo documentos notariales a los usuarios ciudadanos. Y nuestra alumna Claudia Cruz, que señala: estimado, ¿qué tipo de seguridad tiene este sistema? Porque los expedientes estarían solo en plataformas digitales, por temas de hackers. Perfecto. Bien interesante. Vamos a la primera. Beneficio al usuario. Lo que está haciendo esta ley está generando un beneficio que se entiende por el hecho de ordenar la tramitación misma de los servicios públicos. Además, evitar que nos llenemos de papeles y sigamos pidiendo lo que se pide constantemente, documentos sobre otros. Desde ese punto hay un beneficio, pero el principal beneficio que yo veo no va en la ley propiamente tal, sino que va en la transformación que tenga el servicio que se relaciona con ese usuario. Si ese servicio logra optimizar sus tiempos a partir de esto, si logra ser más cercano con el lenguaje de los formularios, por ejemplo, si logra ser más inclusivo, porque aquí claramente no basta con decir, sí, aquí tiene un formato electrónico y aquí es súper inclusivo, pero ¿no? Aquí no ingresan las personas de la tercera o cuarta edad porque no entienden, menos personas con discapacidad. O sea, tengo que preocuparme
de que el servicio que voy a prestar a través de mi procedimiento administrativo, ahora de forma electrónica, ese sea el que dé los beneficios. No es que se esté buscando el beneficio a través de esta ley. Y por eso yo les comentaba, si copiamos procedimientos malos, los automatizamos, siguen siendo procedimientos malos, solo que en un formato electrónico. Eso es lo que no hay que buscar. Y por eso, lamentablemente, el tiempo no lo permite, pero es bueno partir igual. Hay que hacer rediseño. A mí me ha tocado varias veces preocuparme también en etapas de rediseño del proceso. Cuando hablábamos de la Contraloría, por ejemplo, yo la toma de razón que se trató de hacer electrónica, en un momento primero partimos con el rediseño y pudimos observar que el procedimiento se demoraba no porque había mucho tiempo de estudio, sino porque habían muchas fases donde el documento estaba detenido físicamente. La hora en que venía la estafeta a buscar ya implicaba que al día siguiente recién llegaba a la división que correspondía, aunque yo hubiese ingresado el documento a las 9 de la mañana. Eso no lo iban a ver en el día. Eso ya era un día. En que se asignara era otro día. Llevan 2 días. Entre que se empezara a revisar, después venían las visaciones. Habían documentos que tenían más no les miento, tenían 5, 6, 7 visaciones. De documentos que no eran complejos. Entonces, ese tiempo, dijimos, oye, aquí lo estamos viendo en un dibujo. Todo esto hay que borrarlo, eliminarlo, rediseñarlo. Y recién ahí, cuando ya se rediseña, donde pudimos calcular que habían bajas de hasta un 30% de tiempo, se podían disminuir solo con eso, ahí recién pongamos tecnología. Arreglamos el procedimiento y luego le metemos todo el punch que tiene la digitalización. Entonces, creo entonces, en resumen a la pregunta del beneficio, el beneficio no es que venga directamente por esta ley, sino que va a ser una consecuencia de que los servicios van a tener que trabajar mejor. Si no, los servicios no usan bien la ley y siguen teniendo procedimientos automatizados, burocráticos, no es un problema de la ley de transformación digital, es un problema de la gestión del servicio. Sobre la segunda, los documentos notariales. Esta ley no entra al detalle de cada procedimiento administrativo. Entonces, si en mi procedimiento administrativo hay necesidad de ciertos documentos, y entre eso un documento notarial, se van a seguir pidiendo, ¿ya? Lo que va a ser importante, de qué manera yo puedo incluir no solo los órganos públicos en la interoperabilidad. Si logro incluir a los conservadores y incluir a los notarios, por ejemplo, ahí estamos en el mejor de los mundos, porque vamos a poder vincular también ese tipo de documentación directamente hacia la administración y al procedimiento. En Chile Compra me tocó ver harto sobre estos temas cuando estábamos hablando del registro de proveedores. El registro de proveedores ha tenido varios cambios. Y uno de los puntos importantes del registro de proveedores era tratar de no pedir muchos documentos a la persona que se quería registrar, sino poder cargarlos o obtenerlos automáticamente de los registros. Y ahí nos encontramos con un problema, eso sí, con los conservadores. Cuando queríamos ver el certificado de vigencia de la empresa, las personerías, ahí nos encontramos con toda una complicación, porque es muy dispar la realidad. Hay situaciones donde las empresas son antiguas, está todo escrito en papel, a veces ni siquiera están en un conservador, están en el archivo, en fin. Y hay otras que son súper expeditas porque son o empresas nuevas, donde ya está todo digitalizado, algunas están en conservadores que tienen ya bastante avance en materia de proveer documentos electrónicos, o derechamente ya están en el modelo de la constitución de la empresa en un día con el Ministerio de Economía, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que un documento, el certificado de vigencia, por ejemplo, nos generaba realidades súper dispares. Entonces, esos son esfuerzos mayores de coordinación, y ahí creo que esta respuesta hacia los documentos notariales va a tener que ser una segunda derivada de esto, empezar a conversar para ampliar el espectro de la generación de documentos electrónicos.
y la seguridad. Estas leyes, yo me acuerdo, todavía me acuerdo que estaba en una charla en 2003, o sea, antiguo. Estábamos recién implementando esto. Y yo les explicaba, salió una ley de documento electrónico, tiene un reglamento, pero bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es concreto? ¿Cómo yo puedo decir voy a tener documento electrónico en el Estado? No me sirve la ley, no me sirve el reglamento. Necesito una norma técnica. Necesito una norma técnica que establezca de qué manera van a ser compatibles y van a poder interoperar. ¿Cuál es el formato que yo voy a tener que usar para transmitir y almacenar, por ejemplo? ¿De qué manera debo construir ese documento? Y eso es norma técnica. En esta oportunidad, la Ley de Transformación Digital sigue la misma idea. A la ley, al reglamento y a las otras normas que se han estado dictando, le acompaña una serie de normas técnicas que se están elaborando también. Y esas normas técnicas apuntan, ya desde el punto de vista concreto de cómo lograr materializar mi procedimiento electrónico, a temas como el expediente electrónico, las notificaciones electrónicas, la interoperabilidad, la seguridad. La seguridad está considerada como clave dentro del procedimiento. No porque el formato digital necesariamente sea más inseguro, sino porque los riesgos cambian. Esa es una situación. Los riesgos cambian frente a una transformación digital. Y eso es importante no solo en el Estado. Cada organismo o entidad que se transforma digitalmente se ve expuesta a nuevos riesgos. Puede ser una empresa, puede ser un órgano público. ¿Por qué? Porque lo que hacía antes de una manera, ahora lo hago de una manera totalmente diferente. Lo que antes hacía en papel y presencial, ahora lo hago a través de la nube, por ejemplo. O lo hago a través de formularios que me puede ingresar cualquier persona en cualquier momento, desde cualquier lugar del planeta. Antes no, yo lo recibía en un horario y tenía que ir a la caja y verlo y ahí hacer el trámite. Entonces, hay riesgos distintos. Esos riesgos, por ejemplo, en la autenticación, poder que la persona se pueda autenticar y con un multifactor de autenticación para saber con certeza un grado de confianza razonable quién es el que está participando al otro lado, esos son elementos que hay que considerar. Y acá, por lo tanto, en materia de seguridad, está abordado como normas técnicas que hay que implementar. Así que no es un tema que quede al margen. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, y para terminar, yo también quería hacerte una última consulta. ¿Cómo visualizas tú el impacto de esta ley, pero desde el punto de vista del servicio? En el escenario pensando en que toda la tramitación de los procedimientos administrativos sean consecuentemente el horario de funcionamiento del respectivo servicio. Pensando ahora que con una tramitación electrónica del procedimiento administrativo van a aumentar las presentaciones. ¿Cómo visualizas tú eso? Ya, mira, a ver, basado en experiencia principalmente, porque hay que estar en la cancha para ver cómo reaccionan frente a estos proyectos los servicios, tienen una particularidad especial, y no ir solo a los tópicos o a los estereotipos que uno puede tener del funcionario. No, todos los funcionarios están comiéndose un sándwich y no van a querer esto porque son como Hermosilla y Quintanilla, no. Hay muchos equipos bien avanzados y especializados en la administración que les preocupa esto y que se ocupan de ello. Entonces, no hay que pensar que el funcionario es totalmente ajeno a estos temas. Sin embargo, se pueden cometer errores y eso va a impactar tanto en la implementación, a mi juicio, como en el resultado final. Yo puedo implementarlo, pero que no me dé el resultado realmente querido. Uno, apunta a que no existen recursos. La falta de recursos es muy recurrente al momento de implementar. Y no estoy hablando de plata para comprar fierro, exclusivamente, sino, por ejemplo, el tener diagnóstico. En esta etapa de levantamiento tendría que haber sido, ojalá, apoyada. No puedo decirle a los servicios, diagnostíquese. ¿Qué servicios tienen?
Ya, pero es que tengo que sacar toda esta pega, estoy en esto otro, estoy acá y encima me pide esto y, no, y nunca lo he hecho. Entonces se deja a un lado. Ahí, bueno, acompañamiento especializado. Eso es lo ideal, ojalá que te digan, te hagan un análisis, pero no todos los servicios pueden hacer. Falta recursos a lo mejor. Recursos al momento de la implementación. Habían servicios, por ejemplo, cuando en un proyecto que hizo Chile Compra, me acuerdo, donde la firma electrónica les costó mucho porque no tenían plata para comprar los dispositivos. O sea, cosas que ni siquiera eran tan caras, pero era el tema de recursos. Asignar recursos a cambios importantes. Ese es un punto importante. Recurso económico y también, por supuesto, recursos de personas capacitadas. Eso, si no se asignan recursos, es muy probable que esto no tenga un resultado tan bien esperado como se. Segundo, el liderazgo. Esto también parece como un lugar común, pero no es así. Aquí no hay que, estos proyectos no tienen que estar de cargo de los jefes. Ojo con eso. El jefe, por supuesto, va a poner la firma, los documentos y ojalá sea un líder, pero es muy probable que no lo sea y que los líderes estén dentro de los equipos. Son esos los promotores de cambios en las organizaciones, sobre todo en los entes públicos. Yo he visto donde hay cambios, vienen motivados de las propias bases, de las propias personas, de los líderes que están. Fue una estrategia que de hecho hicimos en la Contraloría en un proyecto una vez. Colocamos líderes dentro de las distintas divisiones, quién era el líder para el cambio. Y esas eran las personas que participaban en las reuniones, que difundían el tema, porque eran más cercanos al resto. Entonces, aquí no puede ser estructurado solo de tecnología. No, esto dijo digital, ya, que lo vea tecnología. No, tienes que meter líderes acá. Entonces, yo creo que van a haber, obviamente, como todo proceso de transformación digital, público o privado, van a haber resistencias naturales, porque son procesos disruptivos. Te cambia la forma de trabajar de manera brusca. Segundo, necesitas recursos, no basta con decirte es obligatorio y te doy plazo y lo tienes que hacer. Si no tengo recursos, no lo voy a poder hacer porque o tengo que seguir pagando los bonos, tengo que seguir atendiendo a la gente, tengo que seguir proyectando la política pública y no voy a dedicarme a hacer el cambio. Tengo que tener recursos. Y recursos no solo económicos, sino también de personas capacitadas. Eso creo que son elementos muy relevantes para poder entender esto. Y la segunda parte, que por tiempo no está incluida, rediseñar los procesos. Hay que trabajar, hay procedimientos que son muy engorrosos, son contradictorios, que el problema está en el diseño del proceso muchas veces. Eso hay que cambiarlo y mejorarlo, mejor dicho. Entonces, con esos elementos yo creo que se puede hacer una transformación digital y nos podemos encontrar frente a dificultades también, por supuesto. Muchas gracias, Rodolfo. Agradecerte nuevamente, agradecer al equipo técnico de UNIAC y agradecer a los asistentes. Reitero que esta es una primera actividad dentro de una serie de charlas y actividades de extensión que vamos a preparar para el año 2023. Esperamos contar con su asistencia. Nos despedimos, esperemos que estén todos muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Rodolfo como también la de Johan y a todos nuestros asistentes le agradecemos por haber asistido en esta ocasión y tal como decía acá Johan, esperemos que nos encontremos en otra oportunidad ya para el próximo año a partir de 2023. Así que sin más preámbulo, muy buenas tardes a todas y a todos y que estén súper bien.